Y ahora sí comenzó la grabación. Y vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. Dice, dada la cercanía entre muchos países de Europa, es de interés contar con una red de transporte adecuada. Este hecho lleva a estudiar con más detalle la red de ferrovías asociada a un país europeo. En un estudio se mide la cantidad de pasajeros en millones que transporta la red de estaciones al interior del país hacia el extranjero y los que ingresan al mismo durante algunos periodos de tiempo. Los datos que se obtienen se encuentran a continuación. Bueno, nos dan la sumatoria de la sumatoria de la salida al cuadrado, la sumatoria de los ingresos, la sumatoria de ingresos al cuadrado y la sumatoria de salidas por ingreso. Ahí vamos a ver por qué nos sirve. Y también nos da las tablas de salidas e ingresos. Acá tenemos en varios tiempos, como enero de 97, septiembre de 97 y así. Entonces, la pregunta número 1 dice, calcule el indicador de tendencia central y de variabilidad tanto para salidas como para el ingreso. ¿En cuál grupo la cantidad de pasajeros transportados se presenta más homogénea? En este caso yo solamente lo que hice fue calcular la media y la varianza, pero claramente acá pueden sacar más medidas de tendencia central y de variabilidad. Entonces lo primero que hice y lo que siempre como que hago al iniciar un ejercicio de probabilidad estadística es definir los eventos. Entonces definí S como las salidas y como los ingresos y calculé los promedios y la dirección estándar. Les recuerdo que acá es como llegar y hacer más que nada porque tenemos un conjunto de datos, en promedio sería la sumatoria de estos datos sobre n, que son 3, 6, 9, 10. Pero la ventaja acá es que tenemos la sumatoria de salidas y la sumatoria del ingreso. Entonces ya nos están dando los datos y no tenemos como que llegar y calcular, no tenemos que hacer esa suma a pesar de que tengamos la tabla. Entonces agarramos este dato y lo dividimos por 10, que eran la cantidad de datos que tenemos, y vamos a tener el promedio directamente, y esto es lo mismo con los ingresos. De esta forma también vamos a utilizar salidas al cuadrado e ingresos al cuadrado, ocupando la fórmula de la varianza. Y bueno, esto va a ser lo que nos van a dar. Lo importante de esto es como qué podemos comentar al respecto. Bueno, tenemos que en promedio hay más salidas del país que ingresos, pero la cantidad más homogénea de personas transportadas es la salida. Es decir, que normalmente en el tren, cada día salen como prácticamente la misma cantidad de gente. Eso significa que sería como más homogéneo. Claramente, igual nuestra varianza es súper alta, pero es más homogéneo que la gente que ingresa. Puede decir, por ejemplo, no sé, en Santiago, por ejemplo, cuando hay un fin de semana largo, hay mucha gente que sale de Santiago. Pero quizá la gente que ingresa en Santiago en todo el año es mucho más como constante. No es como que hay algún evento en Santiago o un fin de semana en Santiago donde ingrese más gente que otra. Claramente todos los días ingresa gente, distinta cantidad de gente, pero claramente ahí tenemos un ejemplo donde los ingresos van a ser más homogéneos que la salida. Ya, y la pregunta 1B nos piden calcular el grado de asociación lineal entre las salidas y los ingresos de pasajeros. Entonces, ¿cómo calculamos el grado de asociación lineal y qué significa esto? El grado de asociación lineal lo que nos está diciendo es si podemos modelar nuestro modelo a través de un modelo lineal, una recta. Y para nosotros no es como llegar y aplicamos regresión lineal, porque nosotros podemos tener unos datos, pero los datos no tienen cosa lineal, puede ser cuadrático, puede ser cúbico, o puede ser un polinomio, o logaritmo exponencial. Entonces nosotros necesitamos una medida que nos diga, antes de hacernos como todo ese cálculo, es si hay como alguna evidencia de que hay asociación lineal. Y lo que existe y es un coeficiente súper bueno, el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente toma valor entre -1 a 1, y entre mayor cercano a -1 o a 1 significa que hay mayor correlación lineal. Si es negativo, si es muy cercano a -1,
significa que la pendiente es negativa, o sea que hay correlación lineal negativa, y si es muy cercano a uno positivo, bueno, la correlación lineal va a ser positiva. Normalmente no sé qué, esto siempre como que depende del profe o del estadístico como que esté analizándolo. Yo usualmente uso como el coeficiente de correlación de Pearson mayor a 0.8 o menor a menos 0.8. Para mí es suficientemente para que concluir de que sí existe una correlación lineal. Pero a veces son menos o puede variar de profe. Bueno, y acá está la fórmula de correlación de Pearson. También lo pueden haber visto con otra notación. Algunos ocupan R acá. O bueno, pueden ver la covarianza con otra correlación, o sea, con otra notación y así. Pero esta es la notación que yo ocupo. El coeficiente de correlación de Pearson lo denoto con un ρ y la covarianza lo noto de esta forma. Y bueno, abajo tenemos la dirección estándar de X y de Y. Que en este caso, lo que nosotros queremos sacar es la covarianza entre la salida e ingreso, entre S y Y, y sobre la dirección estándar de S y por la dirección estándar de Y. Entonces, la covarianza, ¿cómo la podemos escribir? Es que podemos escribir como 1 sobre n por la sumatoria de los x sub i por y sub i, menos la multiplicación de los promedios de x por y. Entonces, en este caso, si nosotros lo hacemos análogo, nosotros tenemos todos estos datos. Si les recuerdo bien, vuelvo acá atrás. Acá nos estaban dando la multiplicación de las salidas por los ingresos. En este caso sería nuestro S sub i por y sub i. Entonces, tenemos esta sumatoria, que es parte de la fórmula de la covarianza, y tenemos los promedios que ya habíamos calculado en la parte anterior. Entonces, es llegar y reemplazar 1 sobre 10 por la sumatoria que nos da el enunciado menos la multiplicación de promedios que teníamos en la parte anterior. Y nos va a dar esta covarianza. Ahora nuestro coeficiente de Pearson va a ser lo que nos había dado de la covarianza sobre lo que nos había dado de la desviación estándar que habíamos calculado en el ítem anterior. Y esto va a ser igual a 0.94. Como vemos aquí es súper cercano a 1 y lo que nos está diciendo es que hay un grado de asociación lineal positiva. Ahora, la pregunta 1.c nos dice, planteando claramente el modelo de regresión, ¿cuál sería la cantidad estimada de personas que ingresan al país cuando salen 915 millones de personas mensualmente? Entonces lo que nos están pidiendo es hacer una regresión lineal, donde tenemos que el modelo de regresión va a estar dado de esta forma, donde b sub 0, o sea, beta sub 0 va a ser igual a la covarianza sobre la división estándar de la variable regresora al cuadrado, más beta sub 0 que va a ser igual a i, al promedio de i, menos beta sub 1, esto es beta sub 1, sí, perdón. Voy a anotar acá. No encuentro cositas para anotar. Ya, pero lo importante es que este es beta sub 1. Esta fórmula de beta sub 1 y esta es la de beta sub 0. Acá tengo un error de tipeo. Ya, entonces vemos que beta sub 0 va a depender de beta sub 1. Entonces lo primero que tenemos que calcular es nuestro beta sub 1. Y bueno, acá llegar a reemplazar. Estoy un poco confundida. Se me fue con el beta sub 0 y el beta sub 1. Voy a compartir el formulario. ¿Sí? Creo que no escucho muy bien. ¿No me escuchas bien? Sí, ¿Aló? ahora sí. Sí, ahora sí. Que creo que tienes desactivada la opción como por cuando creaste la reunión. Sí,
Sí, sí, sí, caché, Sí, creo que era por eso, porque como no aparecía nada, pero no puedo hacer nada ahora, de repente lo puedo arreglar para la próxima vez. Ya, sí, ahí creo que se ve el formulario, ¿cierto? sí, ahí se ve. Ya, este formulario está en Aula, el profesor lo subió. Ya, beta sub 1 sí, efectivamente era el primero y beta sub 0 era esto. Ya, se los voy a subir corregido. Entonces este es beta sub 1 y este es beta sub 0. No nos confundamos entonces en eso. Y esto está bien. Ya, entonces calculamos nuestros datos y vamos a tener este modelo de regresión. Y como tenemos que reemplazar, nos da este número de personas mensualmente. Bueno, acá lo que hice fue calcular los residuos, que es algo que también le pueden preguntar, que los residuos se calculan súper fácil restando nuestros i menos los que nos dio de i, reemplazándolo. Entonces, lo que nosotros tendríamos es un... Si vamos a arriba de la tabla, ya. Si nosotros tenemos que, no sé, los ingresos son nuestra entrada y las salidas son nuestro i, entonces nosotros vamos a tomar nuestro i y además vamos a crear como una nueva columna, por así decirlo, donde van a ser lo que estimamos de la salida. Y con eso vamos a estimar la salida cuando nosotros ingresamos los datos de ingreso. Y nosotros, si lo restamos, vamos a tener nuestro residuo. Entonces, eso fue lo que hice. Y eso a veces como nos puede dar como una aproximación más que nada de qué tan bueno o malo fue nuestra regresión lineal. Que eso más gráficamente se puede ver porque la distancia entre los puntos y la recta. Pero bueno, eso no es parte de la pregunta. Bueno, ahora la pregunta 2 vamos a hacer igual algo similar, pero ahora tenemos una tabla bivariada donde tenemos x e y y tenemos cuántas veces tenemos este par. Lo que acá tenemos, yo como lo veo o como a mí me gusta verlo, es como una parte como de matriz. Nosotros tenemos un par x sub y, ¿cierto? El x puede tomar valores 10.5, 12.5, 14.5, 16.5 hasta 18.5 y los y pueden tomar de 20 hasta 35. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el par 10.5 y 20, y yo sé que este par se va a repetir una vez. Ya sí, por ejemplo, si yo tomo el par 30, 16.5, yo sé que este dato, x igual a 16.5, y 30, se va a repetir 8 veces. Entonces, así como que lo puedo ver, incluso lo podríamos como, si lo pensamos un poco, lo hacemos análogo al caso, a los otros casos que hemos visto. Nos piden encontrar la recta de regresión de y respecto a x y estima el valor de y para x igual a 12. Entonces, acá sí está bien escrito. Si se tiene que realizar la regresión lineal, vamos a tener que usar la fórmula, esta fórmula, donde acá tenemos la regresión. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es la covarianza. Y una covarianza en una tabla bivariada va a estar de las siguientes fórmulas. 1 sobre n, donde n es la cantidad de datos que hay, sobre la sobresumatoria de los n sub i j por los x sub i por los y sub j. Entonces, si volvemos a la tabla, para sacar el n, que es como lo primero que tenemos que hacer, es tenemos que ver como lo que está dentro de la tabla. Tenemos que sumar estas cuatro columnas con estas 5 filas, pero sin contar los valores de x sub i, porque lo que está dentro son nuestros n sub i j. Ya, ahora los valores que nos piden es la doble sumatoria de los n sub ij por x sub ij por i sub j. Entonces, acá lo que tendría sería, en cada valor sumatorio sería como 1 por 20 por 10.5 más, y continúa al otro lado, más 2, que es nuestro n sub ij, por nuestro xj, que sería 10.5 por 25. Y así, más 2 por 10.5 por 30. Bueno, ahí sí podemos ver que igual el crecimiento es un poco tardado, y de hecho es como la fórmula que nos mostré, la fórmula es más simplificada, según yo.
Y bueno, aprovechando la tecnología y como que este método online podemos usar cosas como que nos podrían hacer la vida más fácil. Y yo en este caso usé Excel. No suelo usar mucho Excel, no es como de total de mi agrado, prefiero usar como otro tipo de programa. Pero en este caso como que me sirvió harto. Entonces yo acá tengo la tabla y bueno, mi n va a ser ese. Acá lo que hice fue sumarlo. Y hice una tabla x sub y por y sub j. Lo que estoy haciendo acá es multiplicar los x sub y por y sub j. 10.5 por 20 y así. 10.5 por 25 y ponerlos como en una tabla. Entonces acá tengo mi x sub y j, o sea, mi multiplicación, y acá tengo las veces que se repite esa multiplicación. Entonces al final lo que me hice fue una tabla de los n sub i por x sub i por y sub j. O sea, este es n y j, de hecho. N y j. Ya. Entonces ahí tengo como, estos son todos los términos, para que puedan verlo así como más escondido, de la sumatoria que les mostré. De la sumatoria de los n sub i por x sub, o sea, de los n sub ij por los x sub i por los y sub j. Esos son todos términos de la sumatoria, y bueno, acá saqué todos los datos que igual me lo piden después, pero eso, pues así como que yo encontré esta solución que quizás para este ejercicio que ya lo había hecho, creo que alguna vez cuando hice ayudantía presencial, lo sacaba con calculadora y fue mucho más rápido sacarlo de esta forma que con calculadora. Y pueden aprovecharse de esta tecnología. Pues esta es una opción. Si quieren, igual les puedo subir este Excel a ayudantía para que puedan ver las funciones que utilicé, que son las básicas, no sé mucho de Excel, que es suma y eso no. Sí, el otro es como suma y extensiones. Y eso. Ya, entonces si volvemos ahora, entendimos como la lógica de esta sumatoria. Tenemos 1 sobre n por la sumatoria menos la multiplicación de los promedios. Entonces ya, tenemos esta suma, tenemos el 1 sobre n, y ahora ¿cómo saco el promedio? Cuando estamos hablando de una tabla bivariada. Volvemos a la tabla. Entonces, acá lo que podemos hacer es pensarlo, podemos separarlo en dos partes. Tenemos los datos que me están hablando sobre x, y tengo los datos que me están hablando sobre y. Entonces, si de hecho vemos después, la forma de que para sacar el promedio es calcular las frecuencias para las filas y las columnas. Es decir, yo me fijo, por ejemplo, en el dato 10.5. Yo sé que el 10.5 para i igual a 20 está una vez, para i igual a 25 igual a 2, para 30 igual a 2, para 25 igual a 3. Ya, bacán, todo bien, pero a mí no me interesa los i, porque yo quiero sacar el promedio de x. Entonces a mí solamente me interesa cuántas veces se repitió el 10.5 y la fórmula para saber eso es sumar la fila. Sumando esta fila voy a tener cuántas veces se repitió el 10.5. Y así voy a tener que es 8. Y así voy a tener la frecuencia para cada dato x. Y análogamente para y, si yo quiero saber la frecuencia de que cuántas veces estaba el dato 20 en mi muestra, yo tomo el dato 20 y lo que hago es sumar la columna esta vez. Lo sumo hacia abajo y yo sé que el dato 20 se repitió 14 veces. Y así lo hago para cada término de las columnas. De hecho, si nosotros sumamos acá el total, sumamos esto horizontal, nos debe dar lo mismo que esta columna. Porque sí, porque estamos manteniendo la cantidad de datos que de hecho es 96, en nuestro 96. Y de esta forma vamos a sacar el promedio. El promedio va a ser igual a nuestro dato por la cantidad de veces que se repite, más el siguiente dato por la cantidad de veces que se repite. Así, todo eso sobre n. Entonces, de esta forma uno va a poder calcular el promedio. Y después reemplazando todos nuestros datos, vamos a tener que la covarianza es menos 2.01. Como dato igual como interesante, la covarianza nos dio negativa. Y como la covarianza va a significar si la correlación, o sea, pues, si la correlación de Pearson o grado de asociación de Pearson es negativo o positivo, porque abajo lo estamos dividiendo por datos que son positivos, que son la división estándar. La división estándar siempre es positiva.
Entonces la covarianza siempre nos va a dar el resultado ya listo de que si la pendiente de la recta va a ser positiva o negativa. En este caso ya vemos que la sucesión lineal es negativa. Ya. Y bueno, después tenemos que calcular la varianza, que era otro dato que necesitábamos sacar para obtener nuestro beta sub 0. Y tenemos que la varianza va a estar dada por esta fórmula. Recuerden que también hay otra fórmula de la varianza, pero esta es como la más fácil de calcular, especialmente a mano. Entonces, ¿cómo sería la varianza? La varianza estamos calculando sobre x, que es lo que nos pide la fórmula. Entonces acá tenemos nuestros x. Y bueno, la varianza sería, creo que ahí se nota. Sería 10.5 al cuadrado por 8, 12.5 al cuadrado por 13, 14.5 al cuadrado por 20, 16.5 al cuadrado, porque estamos sumando los datos cuadrados, por 27, más 18.5 por 28. O sea, 18.5 al cuadrado por 28. Y todo esto lo vamos a estar dividiendo por n, que va a ser 96. Y eso es la primera parte de la fórmula, la sumatoria de lo x sub y al cuadrado dividido sobre n. Y después le vamos a restar el promedio que le habíamos calculado al cuadrado. Y de esta fórmula, de esta cosa, vamos a tener la varianza, que va a ser igual a 6.4. Entonces, reemplazándolo, acá pueden ver la suma extendida, la sumatoria de datos al cuadrado por las veces que se repitió, dividido sobre 26 menos el promedio al cuadrado, y vamos a tener que la varianza de x va a ser igual a 6.4. Y luego tenemos que sacar nuestro beta sub 1, que va a depender de beta sub 0. Bueno, perdón, nuestro beta sub 1, disculpen, va a ser igual a la covarianza dividido nuestra varianza de x. Entonces, nuestra covarianza nos había dado menos 2.01 y nuestra varianza nos da 6.4, entonces nuestro beta sub 1 va a ser igual a menos 0.31, que es la pendiente de nuestra regresión lineal. Luego nuestro beta sub 0 era el promedio de lo i menos beta sub 1 por el promedio de las x. Entonces yo reemplazo mi promedio de i menos nuestro beta sub 1 acá, y el promedio de la x que ya todo lo estaba calculado, y eso es igual a 34.01. Por lo tanto, nuestra regresión va a ser igual a 34.01 menos 0.32 por x. Y nos están preguntando qué valor de i toma cuando x igual a 2. Entonces, el valor de i va a ser igual a 30.17 reemplazando una de las fórmulas. Y bueno, eso. ¿Quedaron como dudas, consultas, cualquier cosa? Creo que no. Ya. Me quedó mucho tiempo